Hola, buenas tardes, me escuchan, buenas tardes. Sí, profesora, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar nuevamente. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el segundo fin de semana de lo que es este mes de julio. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana, domingos por la tardecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. También, pues, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos por ahí que también deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de lo que es este curso de matemática, porque me imagino que ustedes se han dado el afán de poder revisar esos módulos. Como nuestro bimestre solamente termina en 2 meses, es que nosotros tenemos solamente por bimestre 4 temas. Entonces, dentro de lo que es el mes que duran las clases, 2 semanas se trabaja lo que es el curso de matemática y las 2 siguientes semanas trabajamos lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Lo que no queremos es que ningún tema por ahí se vaya sin haberlo hablado, ¿sí? Entonces, como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles, sí, cualquier duda, cualquier inconveniencia, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Encantadísima de poder ayudarles. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Sí, profesora, sí se ve. Excelente. Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es el curso de matemática. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son las circunferencias y el área del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda e inconveniencias referidos a los temas del módulo netamente matemática, razonamiento matemático, pues encantadísima de poder apoyarlos. Sí, con gusto. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro primer tema, que vienen a ser las circunferencias. A ver, a veces muchos de nosotros empezamos y hablamos y decimos, en algunos casos quizás también han escuchado hablar por ahí circunferencia, círculo. ¿Qué dicen ustedes? ¿La circunferencia y el círculo será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Qué dicen por ahí? A ver, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. La circunferencia y el círculo. ¿Será lo mismo? ¿Qué diferencia habrá entre ellos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Para mí es lo mismo, profesora. Es lo mismo. Ya, excelente. ¿Cierto? A veces nosotros siempre escuchamos decir la circunferencia, en algunos casos decimos el círculo, pero fíjense, cuando nosotros hablamos de la circunferencia y hablamos de círculo, esas dos cosas son completamente diferentes. Son diferentes. ¿En qué se diferencian?
Cuando nosotros hablamos del círculo, solamente estamos hablando de lo que está dentro. El círculo es lo que está dentro. Y cuando nosotros hablamos de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno, solo el contorno. La circunferencia y el círculo están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, no son lo mismo. Circunferencia es solamente el contorno, solamente el contorno. Y círculo es todo lo que está dentro de ese contorno. Eso es. De ahora en adelante, por favor, que no se les olvide. Son completamente diferentes, pero que eso sí, no existe el uno sin el otro. Están tan relacionados que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, no son lo mismo. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es todo lo que está dentro de ese contorno. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, hablamos del círculo en este caso, lo primero que tenemos que entender es que todo círculo pues va a tener un punto medio, ¿cierto? En la base, esto es un punto medio. Ubicamos el punto medio en el círculo. Cuando nosotros unimos ese punto medio con algún punto de la circunferencia, acá lo vemos mejor, está a colores todavía. Fíjense, ¿qué partes dice tiene el círculo? Ojo, lo que está dentro. ¿Qué partes dice tiene el círculo? El círculo tiene los siguientes. Tiene una radio. Tiene una radio. Pero obviamente que esta radio pues no es la radio que nosotros quizás ustedes piensen, esa donde escuchamos música. No, ese tipo de radio no. Cuando nosotros hablamos de radio, radio es aquel segmento que va a unir el centro de mi círculo, con cualquier punto de la circunferencia. Puedo trazar una radio para acá, puedo trazar una radio para acá, puedo trazar una radio para acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este segmento que une el centro del círculo con cualquier punto de la circunferencia, ese segmento se llama radio. Y a la radio solamente vamos a denotarlo con una R. R de radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, todo círculo tiene un sector circular. Sector circular, me imagino que esta palabra sector, ¿cierto? Que sector es una parte, ¿verdad? Es una partecita. El sector circular está formado en base a la unión de dos radios. En base a la unión de dos radios. Tenemos el centro del círculo. Tenemos una radio para acá y tenemos una radio para acá. Y este pedacito que se formó entre la unión de dos radios, este es el sector circular. Es una partecita del círculo. Sector circular. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo, tenemos un segmento. ¿Qué es el segmento? Pues el segmento es una línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Lo podemos trazar de a donde sea el segmento. Lo puedo trazar en este sentido, lo puedo trazar en este sentido, etcétera, etcétera. Entonces, aquel segmento, aquella línea que une en dos puntos a nuestra circunferencia, ese viene a ser segmento. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber que hay un arco. Obviamente que este arco no es esos arcos pues donde por ahí patean las pelotas los penales. Se llama arco
a una parte de la circunferencia. Ya saben que circunferencia es el contorno. Si nosotros tenemos nuestra circunferencia, el contorno, solamente tomamos por decir este pedacito, este viene a ser el arco. Cuando hablamos de arco, arco es un pedazo de circunferencia. Ojo, pedazo de circunferencia. Eso es el arco. Cuando nosotros hablamos del círculo de circunferencia, tenemos que saber que también vamos a tener una tangente. Una tangente. ¿Y qué es una tangente? Se llama punto de tangencia. La tangente o el punto de tangencia es aquel punto donde se van a unir la circunferencia con una recta. Con una recta que está fuera, solamente se va a tocar en un punto con mi circunferencia. Esto es el punto de tangencia. Cuando nosotros tenemos círculo, también tenemos que saber que tenemos una cuerda. ¿Qué es cuerda? Cuerda es un segmento que va a unir a la circunferencia en dos puntos. La cuerda no pasa por el centro. Ojo, no pasa por el centro. Al igual que el segmento por cualquiera de los lados. Pero eso viene a ser una cuerda. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos de la circunferencia, tenemos que saber que la circunferencia se mide de la siguiente forma, 2pi por radio. Ya saben que radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Si a mí me dicen por decir que la radio mide 5 centímetros, ¿cuánto mide la circunferencia? 2 por 5, 10. 10 pi centímetros. En todo círculo nosotros tenemos el diámetro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es aquella línea, aquella cuerda que va a pasar exactamente por el punto medio del círculo. Por el punto medio del círculo. Si nosotros tenemos el punto medio acá, fíjense, tengo una cuerda y pasó un diámetro, pasó exactamente por el punto medio. Ojo, cuando nosotros hablamos de lo que es el diámetro, se dice que el diámetro es 2 veces radio. Pero ¿cómo que así 2 veces radio? Claro, porque del centro a la derecha es una radio y del centro a la izquierda es otra radio. Entonces el diámetro es la unión de 2 radios. Puede pasar en cualquier sentido, ya sea en forma horizontal, vertical, diagonal, en cualquier sentido, pero pasa exactamente por el punto medio de nuestro círculo. Y eso es diámetro. Cuando nosotros hablamos de nuestro círculo, de nuestra circunferencia, tenemos propiedades que son muy, muy importantes que debemos saber para nosotros poder aplicar y resolver nuestros ejercicios. La primera propiedad dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, trazamos una recta tangente, tenemos un punto de tangencia. Se llama punto de tangencia porque se encuentra una recta con la circunferencia en un solo puntito. Cuando eso sucede, dice, siempre este ángulo que van a formar, esta unión de la radio, ojo, porque esto es radio, con la recta, siempre va a llegar en 90 grados. Imaginémonos que yo puedo tener un problema, tengo una circunferencia, tengo su recta tangente y me dicen que esto vale por decir X y me piden hallar el valor de X. Entonces yo digo, bueno, el valor de X va a ser igual. Como siempre va a llegar en forma perpendicular, es decir, formando ángulos de 90, respuesta. Entonces, la unión de una circunferencia con una recta secante
en ese punto llega, se une la radio, siempre el ángulo que van a formar va a ser un ángulo de 90 grados, siempre. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, cuando nosotros tenemos una circunferencia, trazamos dos cuerdas de igual medida, ojo, de igual medida. Debemos entender que estas cuerdas, pues van a ser igualitas en primer lugar. Y a la vez los arcos, es decir, estos pedazos de circunferencia que están a las espaldas de cada uno, estas medidas también van a ser iguales. Van a ser iguales. Imaginémonos que a mí me dicen que este arco vale 2x y lo de acá vale 4, por decir, entonces yo digo 2x es igual a 4. El valor de x va a ser igual 4, este 2 que está multiplicando baja dividiendo 4 entre 2 y el valor de x va a ser igual a 2. Entonces, cuando nosotros tenemos dos cuerdas que tengan igual medida, pues esto van a ser los arcos iguales, ¿sí? Los arcos van a ser iguales. Y finalmente tenemos la siguiente propiedad que dice, cuando nosotros tenemos una circunferencia o un círculo, trazamos una radio, ¿sí? Ya sabemos que radio es el segmento que une el punto medio con algún punto de la circunferencia. Nosotros trazamos una radio y trazamos una cuerda, ojo, trazamos una cuerda, la intersección de la cuerda y el radio siempre va a llegar en 90 grados. Siempre en 90 grados. Y a la vez, estos lados de acá van a ser igualitos. Cuando nosotros trabajamos con circunferencias o trabajamos lo que es en gráficas y a veces nos ponen líneas así, 2 líneas para acá, 2 líneas para acá, no es que se hayan confundido en ponerlas, sino que esas líneas nos indican que esos lados son igualitos, miden igual. Entonces acá llegamos a la conclusión que este segmento AB, este lado de acá, pues es igual a BC. Si acá vale X, me dicen calcular X, si esto vale 5, yo digo, si esto vale 5, esto también tiene que ser 5. Por lo tanto, el valor de X es 5. Y finalmente tenemos la última propiedad. Cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, cuando trazamos dos cuerdas paralelas, estas son cuerdas, ojo, no pasan por el centro. ¿Por qué se les llama paralelas? Se les llama paralelas porque van en un mismo sentido, pero siempre manteniendo su distancia. Entonces, tenemos dos cuerdas paralelas. Cuando tenemos dos cuerdas paralelas, sus arcos van a ser igualitos. La medida de sus arcos van a ser iguales. Si esto vale 5, esto tiene que ser 5. Si esto vale 20, esto tiene que ser 20. Entonces, las medidas de sus arcos van a ser igualitos. ¿Sí? Entonces, son 4 propiedades muy importantes en la circunferencia. La primera es cuando nosotros tenemos un punto de tangencia. Trazamos una radio al punto de tangencia, siempre va a llegar en forma perpendicular, es decir, formando ángulos de 90 grados. La segunda es cuando nosotros tenemos dos cuerdas que midan iguales dentro de nuestro círculo. Igual, los arcos que están a la espalda, pues van a tener igual medida. Y finalmente, vamos con cuando tenemos una radio, trazamos una cuerda, esta radio dividió a la cuerda en dos partes iguales. Y lo último es cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas, los arcos que están opuestos, es decir, frente a frente, pues estos van a ser igualitos. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder resolver. Por decir, me dicen un ejemplo. 1. Hallar el valor de X. Y lo que tengo es una circunferencia, tengo una recta tangente, tengo mi punto de tangencia
y justo a ese punto llega una radio. Y me dicen que este ángulo mide x más 20. Y lo que a mí me dicen es hallar el valor de x, hallar x. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Ah, mira, se están uniendo. Se está uniendo una radio, se está uniendo con el punto de tangencia. Se está uniendo. Eso quiere decir que este ángulo tiene que ser 90 grados. Y si vale 90 grados, yo digo que x más 20 es igual a 90. Entonces digo que x es igual, yo a x no puedo sumarle más 20 porque imagínense, x es una letra y 20 es un número, entonces no puedo trabajar. El 20 se tiene que ir para el otro lado, 90 menos 20. Y 90 menos 20, x es igual 70. 70. X vale 70. Y cumple, miren, 70 más 20, efectivamente. Esto es perpendicular, 90 grados. ¿Cierto? ¿Y qué pasa por ahí? A mí me dicen, hallar, por decir, hallar alfa. Hallar alfa. Alfa es una letra griega, así. ¿De dónde dice voy a hallar alfa? Supongamos que yo tengo una circunferencia, y tengo dos cuerdas paralelas. Y me dicen que la medida de acá a acá es, por decir, 5 alfa. Y la medida de acá a acá, de este arco, pues es, por decir, 20. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos dos cuerdas paralelas dentro de un círculo, dentro de una circunferencia, pues estos arcos van a ser igualitos. Entonces digo que 5 alfa va a ser igual a 20. El valor de alfa va a ser igual 20, ese 5 que estaba multiplicando baja dividiendo y alfa vale 4. El valor de alfa es 4 y efectivamente, cuando nosotros reemplazamos 5 por 4, porque un número y una letra siempre se multiplican, esto da 20. 20 y 20. ¿Verdad? 20, 20. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar nuestros ejercicios. Nuestros ejercicios. ¿Y qué pasa por ahí? A mí me dicen, por decir 3, hallar el valor de beta, me dicen. Beta. Tengo el centro de mi círculo, trazó una radio y justo por ahí le corta una cuerda. Me dicen que este lado de acá vale x, no, estamos con beta. Vamos a borrar ya el x, muchos x. Entonces me dicen que este espacio de acá vale beta menos 4, por decir, y el espacio de acá valga 16. Valga 16. Entonces lo que me dicen a mí es hallar beta. Entonces decimos, muy bien, teníamos una radio, ¿cierto? Tenemos una radio, el cual fue cortado por una cuerda, se cortó la radio por una cuerda y al momento de haber hecho esa intersección, pues definitivamente esta cuerda se dividió en dos partes igualitos. Si esto es 16, esto es 16. Entonces la pregunta que nos hacemos es lo siguiente. ¿Qué número, o caso contrario, saco mi ecuación? Beta menos 4 me tiene que dar 16. Beta es igual 16. El 4 que está restando pasa sumando y 16 más 4, beta vale 20. 20. Y efectivamente, fíjense, 20 menos 4, eso es 16. 16, 16. Entonces son propiedades súper importantes, son propiedades que nos ayudan a nosotros a resolver nuestros ejercicios de una forma sencilla. Solo son 4, solo son 4. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo para la última. Si nosotros tenemos una circunferencia, ¿cierto? Trazamos dos cuerdas que midan igualito,
Y me dicen que el espacio de acá a acá, pues vale por decir, a ver, le vamos a llamar phi más 40. Y este espacio de acá, este arco de acá, dice que mide, por decir, 80. 80. Entonces lo que nos piden es hallar phi, hallar phi, hallar phi. Entonces, ¿qué decimos? Muy bien, como son dos cuerdas que tienen igual medida, por lo tanto sus arcos tienen igual medida, son igualitos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar nuestra ecuación. Phi más 40 tiene que ser igual a 80. Yo a phi no le puedo sumar con 40 porque uno es una letra griega y el otro es un número. Entonces digo phi va a ser 80, el 40 pasa restando. 80 menos 40. Y de acá sacamos que phi va a ser igual a 40. 40. Y efectivamente, si nosotros reemplazamos en phi 40 más 40, ahí está el 80. 80, 80. Son cantidades que miden igualitos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a desarrollar nuestros ejercicios cuando tenemos círculos, cuando tenemos circunferencias. Lo primero que tenemos que saber es la diferencia. Ya sabemos que el círculo y la circunferencia pues no son iguales, no son lo mismo. El círculo es todo lo que está dentro, mientras que la circunferencia es solamente el contorno. Están tan relacionados, sí, que no existe el uno sin el otro. No existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, pues no son lo mismo. Son completamente diferentes. Por eso es cuando nosotros, por decir, queremos conocer lo que está dentro, no sé si ustedes han escuchado, a veces cuando uno compra, por decir, un terreno, lo que decimos es, ¿no? ¿Y cuánto de área tiene? Cuando nosotros nos hablamos y hablamos de la palabra área, el área nos ayuda a medir lo que está dentro, lo que está dentro. Entonces, nosotros en el círculo también podemos medir lo que está dentro, podemos conocer cuánto es que mide lo que está dentro, lo que está hasta donde llega la circunferencia. Sí, entonces son las 4 propiedades súper importantes cuando nosotros hablamos de circunferencia. Punto de tangencia, 2 cuerdas de igual medida, tenemos cuando se intersectan una radio y una cuerda y cuando tenemos 2 cuerdas paralelas. Entonces, hay que tenerlos bastante presente esas propiedades. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el área del triángulo. Vamos a hablar solamente de lo que viene a ser el área del triángulo, porque en sí cuando nosotros hablamos de áreas, pues áreas podemos hallar del círculo, ¿sí? El área del círculo. Podemos hallar el área de un cuadrado, podemos hallar el área de un rectángulo, podemos hallar el área de un trapecio, pero el día de hoy solamente vamos a trabajar y hallar lo que es el área del triángulo. Para nosotros poder hallar el área del triángulo, lo primero que tenemos que saber es qué es área, ¿cierto? Al igual, como en la circunferencia, el triángulo, fíjense, es una figura que tiene lados ya ahora, tiene 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados, por eso se llama triángulo, triángulo. Entonces, cuando nosotros queremos, en este caso, medir solamente el contorno de este triángulo, ya no se llama circunferencia. El contorno de este triángulo se llama perímetro. Es el perímetro. Cuando nosotros hablamos y escuchamos y vemos por ahí esta palabra perímetro, el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier figura. Ojo, que tengan lados, que tengan lados. Si a mí me dicen hallar el perímetro de un círculo, por decir, no, pues no puedo hallar perímetro. ¿Pero por qué no puedes hallar perímetro? Porque el perímetro, para yo hallar perímetro, debe tener lados mi figura. Debe tener lados. Y como el círculo no tiene lados, pues yo no puedo hallar perímetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
En el caso del triángulo, sí tiene lados, ¿cierto? Sí tiene lados, entonces podemos hallar su perímetro. Ahora, pero a nosotros nos dicen el área. Cuando nosotros hablamos del área es solamente lo que está dentro. El área es solamente lo que está dentro. Lo que vamos a conocer es todo lo que está de color verde. Eso es lo que vamos a hallar. Solamente el que está de color verde, porque ese es el área. Ahora, cuando nosotros queremos hallar y para nosotros poder encontrar el área de un triángulo, lo primero que tenemos que saber es que el lado que está asentado, ese lado se llama base. Es la base. En ese momento es la base del triángulo. Si yo quiero saber cuánto mide de este espacio de arriba de la esquina abajo, cuánto es la altura, efectivamente, esto es altura. Esto es la altura. Y a la altura simplemente lo denotamos con una H. Entonces, eso es todo lo que nosotros necesitamos para poder hallar el área. Porque el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Así conocemos la medida de lo que está dentro. Base por altura dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros hallamos y vemos y hablamos de triángulo, fíjense, yo voy a dibujar acá triángulos. El primero es un triángulo, tiene 3 lados. Quiero saber cuánto medirá su altura de este triángulo. Pues altura queda, siempre parte de un punto y llega en forma recto, formando ángulos de 90. Esto es la altura. Esto es la altura, pero a la altura siempre se le denota con una H, pese que altura se escribe solamente con A, pero al momento de nosotros poder denotar, altura es con H. Esa es mi primera figura, mi primer triángulo. Ojo, pero no solamente de esa forma se dibujan los triángulos. Yo puedo tener un triángulo de esta forma, ¿cierto? Es un triángulo, una figura de 3 lados. Esto es un triángulo. ¿Y qué pasa si me dicen, traza la altura de ese triángulo? ¿Cuánto es la altura de ese triángulo? Ya sabes que altura siempre tiene que partir de un punto. Siempre tiene que partir de un punto. Entonces digo, a ver, si parte de este punto, por decir, ya me va a concordar con este lado. ¿Cierto? Me va a concordar con este lado, porque la altura siempre tiene que llegar derecho, en forma perpendicular. Entonces digo, en este triángulo, fíjense, este lado, aparte de ser lado, viene a ser la altura de mi triángulo. Viene a ser la altura de mi triángulo. Ahora ya no quiero dibujar en ese sentido el triángulo, ahora quiero dibujar de otra manera, que también es un triángulo. Pero ojo, en el primer caso tengo base y tengo altura. En el segundo caso tengo base, donde está sentado, y también tengo altura, que coincide y es uno de los lados de mi triángulo. En el tercer caso, fíjense, voy a dibujar mi triángulo de esta manera. Voy a dibujar mi triángulo de esta manera. A ver. Voy a dibujar mi triángulo de esa manera. Y no me digan que no es triángulo, sí es un triángulo, figura de 3 lados. Una de sus esquinas está para acá, la otra de sus esquinitas está para acá y la otra de sus esquinitas está para acá. 3 lados. Ahora digo, bueno, mi figura tiene 3 lados, es un triángulo. Me dicen traza la altura. Traza la altura. Yo sé que altura siempre tiene que partir de un punto. Siempre, altura tiene que partir de un punto y tiene que llegar derechito en cualquier sentido, pero derecho. Derecho. Entonces digo, a ver, si es que yo trazo por decir de acá,
Me dicen altura. Uy, si lo quiero trazar adentro, pues la altura va a llegar, pero no derecho, va a llegar inclinado, ¿cierto? Va a llegar en forma diagonal, no va a llegar derecho esa altura. ¿Y qué pasa si yo hago la prolongación? Es decir, hago crecer este lado. Hago crecer este lado. ¿Para qué? Para trazar altura. Llega ahora sí derechito. Tengo base y tengo altura. Fíjense, son tres triángulos diferentes, pero pese a ello, los tres tienen base y los tres tienen altura. En el caso de la primera gráfica, mi altura está dentro del triángulo. Dentro del triángulo. Esto se llama un triángulo acutángulo. Acutángulo. Acutángulo significa que sus ángulos son menores a 90 grados. El segundo es un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo igual a 90 grados. Esto es menor a 90 grados. Esto es igual a 90 grados. Y finalmente tenemos un triángulo que es el obtusángulo. Obtuso. Obtusángulo. ¿Por qué se le llama obtusángulo? Porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Pero para cualquiera de los tres casos, si a mí me piden hallar el área del triángulo, esto es base por altura dividido entre 2. Eso es la fórmula. Base por altura dividido entre 2. Y con eso podemos hallar el área de todos los triángulos. Figuras de 3 lados. Imaginemos, me dan un ejemplo y me dicen hallar el área del triángulo cuya base mide 10 metros y su altura el doble de la base. El doble de la base. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, pues, es dibujar nuestro triángulo. Lo primero es dibujar nuestro triángulo. Ya está. Dices hallar el área del triángulo, cuya base mide 10. Ah, ya, 10 metros. 10 metros. Y su altura, dice, es el doble de la base. El doble de la base. El doble de la base. Recuerden que cuando nos hablan de la palabra doble, siempre se le representa sumándolo 2 veces, o caso contrario, multiplicándolo por 2. ¿Cierto? Si me dicen que es el doble de la base, mi base es 10, el doble de 10, eso es 20. Entonces, la altura, que siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados, es 20 metros. Entonces, decimos que el área del triángulo va a ser igual base por altura. Base por altura dividido entre 2. Entonces digo que el área del triángulo es igual. No lo voy a multiplicar, pues 10 por 20. Imagínense, ese número se crece, pero gigante. Voy a simplificar. Mitad de 2 es 1. Mitad de 20 es 10. Y lo que tengo es 10 por 10, y eso sí ya lo puedo trabajar, es 100 metros cuadrados.
Cuando nosotros hallamos área, siempre tenemos que trabajar con nuestra unidad, ya sea metros, centímetros, quizás puede ser kilómetros, etcétera. Y sobre todo, que esa medida en el resultado siempre tiene que ser una unidad cuadrada, ya sea metros cuadrados, ya sea kilómetros cuadrados, ya sea eh, por decir centímetros cuadrados, etcétera. Pero siempre nuestra unidad tiene que estar en, en metros cuadrados o en centímetros cuadrados o en unidades cuadradas, siempre. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, ¿y qué pasa por ahí? A mí me dicen, ya no me piden el área, más bien lo que me dan es el área. Lo que me dan es el área. Me dicen así, si el área, para nosotros poder denotarlo área simplemente se pone, si el área del triángulo, por decir, es un ejemplo, 50 metros cuadrados, vamos a ponerlo, la base mide 25 centímetros y me dicen hallar altura. Hallar la altura. Entonces lo que nosotros decimos es, la fórmula del triángulo para hallar el área es único. El área del triángulo es igual base por altura dividido entre 2. Entonces me dan el valor del área del triángulo. Me dicen que el área vale 50 metros cuadrados. Reemplazo. 50 metros cuadrados. Me dicen que la base mide 25 centímetros. Me dicen hallar altura, le dejo como H, entre 2. Entonces ya reemplacé lo que vienen a ser sus valores numéricos, ¿cierto? Y lo único que nos queda pues es proseguir con el desarrollo. Sabemos en matemática que toda suma pasa restando, toda resta pasa sumando, toda multiplicación pasa dividiendo y toda división pasa multiplicando. En este caso el 2 está dividiendo, va a subir a multiplicar. 2 por 50 al otro lado. 2 por 50 metros cuadrados va a ser igual a 25 centímetros. Tenemos que trabajar en la misma unidad. Metros la hay que poner acá. 25 metros por altura que no conocemos. 2 por 50, esto es 100. 100 metros cuadrados. Este 25 que está multiplicando lo voy a traer acá. Entre 25, eso es 4. 4 por 5, 20. 4 por 2, 8, sí. Abajo, el 25, no, a ver, acá se le ha puesto cuadrado, solamente tiene exponente 1. Entonces lo que tendríamos acá es, saco exponente y se va esto, porque se va una m. Entonces 100 entre 25 sería 4 metros. Pero ¿qué es ese 4 metros? Recordemos lo que nosotros estamos hallando es la altura. H es igual a 4 metros. Y eso sería la respuesta. Entonces, de esa manera se halla el área de un triángulo. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. ¿Qué es la base? A donde está en ese momento dando soporte. ¿Qué es la altura? Es el segmento que une el vértice con la base. Eso es todo. A ver, por ahí me dicen, voy a borrar. A ver, vamos a borrar.
Domingo. Mañana lunes, ¿verdad? Muchos retornamos al trabajo. Un poco pesado el domingo, pero igual vamos con buena cara, con buena cara. Ya está. Muy bien. A ver. Cuando nosotros, por decir, tenemos, yo sería un ejemplo 3, me dicen hallar el área del triángulo cuya altura es 60 metros y su base es la quinta parte de la altura. Es la quinta parte de la altura. Ya está. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, es mi gráfica para poder ubicar esos datos. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es esa gráfica para poder ubicar mis datos. Entonces, digo, muy bien, me están diciendo que tengo por ahí un triángulo, porque me piden hallar el área del triángulo, cuya altura dice 60 metros. Ya mi altura dice 60 metros. Ya está. Mi altura es 60 metros. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Y su base dice es la quinta parte de la altura. ¿Y a qué se refiere con quinta parte de la altura? Quinta parte quiere decir que pues al 60 lo tengo que dividir entre 5. Quinta parte es la división entre 5. Y esto es 12. 12. La base es 12. Ya está. Y ya tenemos área del triángulo es igual 12 por 60 entre 2, base por altura entre 2. Jamás multipliquen. La multiplicación es la operación que hace crecer rápidamente a un número. Y trabajar con los números grandes, pues sinceramente es complicado. Nos podemos equivocar. Entonces, simplifiquen. Tengo mitad 1, siempre al más grande. Mitad de 30 es, mitad de 60 es 30. Y lo único que tienen que multiplicar y decir es que el área del triángulo es 12 por 30. Y 12 por 30, cuando ustedes tienen un 0, tampoco se preocupen, multipliquen los números. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Y le agregamos el 0 y eso se hace 360. 360. Por lo tanto, el área de ese triángulo con 12 centímetros o 12 metros de base, 60 metros de altura, pues el área es 360 metros cuadrados, porque acá sería 12 metros por 60 metros y metros por metros, eso se hace metros cuadrados, porque el área siempre tiene que estar en unidad cuadrada. Así cuando nosotros compramos, por decir, si compramos terreno, siempre nos dicen, ¿no? ¿Cuánto de terreno tiene? ¿Cuánto de área tiene? 20 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, 180 metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Siempre cuando nosotros hallamos área, siempre nuestras unidades tienen que estar en unidades cuadradas. ¿Sí? Y de esa manera se trabaja rápidamente lo que vienen a ser áreas. Se trabaja rápidamente lo que vienen a ser lo que es circunferencia, lo que es círculo. Son cosas muy bonitas, son cosas muy elementales que uno debemos saber. Y estas cosas, pues imagínate, tú quieres comprar un terreno que está en forma triangular, porque también hay, rapidito aplicas área.
cuánto de área tiene, cuál es la base, cuánto mide altura y lo divides entre 2 y ya salió el área de ese terreno. Entonces son cosas que a nosotros nos sirven. Nos sirven. La matemática, como yo siempre les digo, a veces uno dice, no, uy, yo no he peleado con los números, dicen, ay, no me hablas de la matemática, por favor, te dicen algunos. Pero sin embargo, hacemos matemática, todos los días hacemos matemática. Entonces, por ese sentido, pues hay que aprovecharlo y hay que aplicar las cosas que estamos aprendiendo en nuestra vida. Y a veces vale relacionarlo cuando nosotros hacemos ejercicios, es más fácil entenderlo con las cosas quizás que nos pasan, con las cosas que nosotros conocemos. Por decir, si tú no entiendes un ejemplo, lo más recomendable es hacerte un ejemplo con cosas que tú conozcas. ¿Y qué pasa si un problema por ahí me dice, y yo con las mismas palabras, pero lo trabajo con cantidades, con números pequeños? ¿Y sí, qué pasa si a esto le sumo esto? Ah, voy a obtener esto. Una vez que tú tengas ya en claro de cómo resolver, te vas al ejercicio, lo aplicas y salió el ejercicio. Entonces, siempre lo recomendable es trabajarlo con nuestra vida cotidiana, con lo que nos pasa. Así se entiende mejor las cosas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos dos últimos temas de matemática? Los estoy escuchando. Ninguna, profesora, sí se entendió. Ah, excelente, entonces. Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, vuelvo a repetir, estos son ya los dos últimos temas referidos a lo que es matemática. La próxima semana vamos a empezar con lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces yo creo que a estas alturas ya esos exámenes de matemática pues van a estar más que listos. No esperemos a última hora, por favor, trabajemos con tiempo. Trabajemos con anticipación. Hay algunos estudiantes que por ahí, profesora, mañana me toca enviar, es el último día para el módulo, por favor. Entonces, el objetivo también es que ustedes mismos puedan comprender, que ustedes mismos desarrollen esas preguntas, ¿sí? Pero de todas maneras, recordarles, si por ahí se les presenta cualquier duda, cualquier inconveniencia, por favor, con mucha confianza. Yo encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces yo con esto me despido deseándoles que tengan una bonita noche y será domingo se nos termina una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Nos vemos, profesor, igualmente, una bonita semana.